Hacker, director de Tribuna Hacker, .com.ar, el periodista Pablo Lozano. Muchísimas gracias, Pablo, por favor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les sonará extraño encontrarse con un hacker. Socialmente somos tratados como los malos de la película. Les comento, no todos los hackers somos delincuentes, o no todos los que somos hackers somos delincuentes. Históricamente el término se construyó sobre oposiciones, sobre el trabajo de un grupo de gente que se autodenominaba hackers allá por los 60. Parte de ese grupo fue Rita Stallman, que está hoy en la provincia. Muy bueno ir a verlo hasta las 5:30 de la tarde en Burtelo, a quien le interese. Es uno de los pensadores más interesantes que ha arrojado el movimiento hacker, y al mismo tiempo es el fundador del movimiento del software libre, movimiento que integro, que somos gente que nos planteamos la paz política dentro del software. Muchas veces pasa por alto, como aparato epistemológico que es, la ideología dentro del desarrollo del software, que tiene implicancias netas sobre las personas. Parte de esa discusión es la que vengo a proponerles hoy, y está basada en el concepto de anuncios personalizados, algo que últimamente está cansando mucho a la sociedad y que al mismo tiempo está generando discusiones muy interesantes y poniendo en escena también otras discusiones más profundas que tal vez lleven más tiempo, pero les recomiendo consultar, como son las implicancias y las responsabilidades jurídicas de las inteligencias artificiales. Son debates muy interesantes, muy profundos, que nos aportan una visión general sobre lo que está sucediendo en una faz en la que habitualmente no detectamos la facción ideológica, y que obviamente la tiene, porque al igual como sucede con el periodismo, las personas tenemos opinión, tenemos posturas, tenemos cosmovisiones, y se dan debates éticos en torno de sus consecuencias. El esquema de anuncios personalizados arrancó hace ya más de 15 años, aunque venía aplicándose desde antes como una forma de combatir el ruido que provocaba la publicidad en los albores de la web de superficie. Le podemos poner una fecha de inicio en el 95, en el año 98, es cuando aparece Google, que es el gran protagonista de estos anuncios personalizados, y se encuentra con el gran conflicto de la red, que es cómo monetizarla. Los anuncios en ese momento eran anuncios totalmente invasivos. Quienes hayan navegado en aquel tiempo recordarán el karma de los pop-ups y las ventanas que se abrían por todos lados, las infecciones de virus que se producían a partir de esas ventanas, que al mismo tiempo generaban un problema de seguridad para las personas. Entonces, no solo se trataba de una fuente de financiamiento poco estable y poco interesante para las personas, sino que al mismo tiempo habría conflictos de seguridad para las personas que estaban navegando. La solución fue empezar a crear un sistema que permitiera determinar los intereses de los usuarios y a partir de eso ofrecer productos que pudieran resultarles de su interés. De esta manera se reduce el ruido publicitario, se minimizan los costos, se maximizan los beneficios y al mismo tiempo se plantea lo que para Google fue la experiencia positiva del usuario. En Internet todo lo que hacemos se basa en subliminalidades, en cuestiones muy ínfimas, muy mínimas, al punto de que la política de buenas prácticas y de experiencias satisfactorias de Google implica que si alguien busca algo que no existe, está insatisfecho y hay que dar respuesta a ese tipo de satisfacción. El hecho de poder determinar los intereses de las personas ha llevado a situaciones en las que se aumentaron las ventas drásticamente, porque ya no nos ofrecen un producto que no necesitamos para tentarnos, sino que nos ofrecen algo que nos puede llegar a interesar. El hecho de estar recolectando este tipo de información y de haberse transformado en una práctica cotidiana y habitual, al mismo tiempo de la falta de discusión de la fase ideológica que existe en la tecnología, lleva a que muchas personas, me atrevería a decir la totalidad de las personas,
sean víctimas de abusos por parte de estas corporaciones que actualmente se encuentran autorreguladas, aunque Facebook esté en estos días, o Zuckerberg haya estado ayer dando explicaciones en Europa, y lo ha hecho hace poco también en Estados Unidos. Estamos hablando de corporaciones que se autorregulan y estamos hablando de gente que tiene un nivel de penetración realmente sorprendente. Por recordarles algunos, en el caso de Google, e invitarlos también a ampliar la mirada. Les comento que a partir de Android, Google tiene Android, el sistema operativo, que ocupa actualmente un 85% de la cuota de mercado. Esto es sobre la cuenta de la cantidad de celulares que existen en el mundo, que en promedio son 4 celulares por habitante. Obviamente no todos tenemos uno, pero la cuota de mercado en ese caso se reduce al 70%, no es mucho menor que este 85%. Si nosotros controlamos ese sistema operativo, tenemos acceso a todas las funciones que tiene un teléfono. Muchas veces no somos conscientes del nivel de penetración que se puede tener a partir del entrecruzamiento de datos de los sensores que tenemos. Por decirles un ejemplo, actualmente se puede triangular la ubicación de una persona, los usos y prácticas cotidianas de una persona, pero al mismo tiempo realizar mediciones biométricas. La biometría, hoy cada vez más implementada en Mendoza, que también requiere un gran debate, y sobre eso sugiero leer las discusiones en torno, que se están dando en torno de eso en la India, particularmente, donde, entre otras cosas, se está insistiendo en la toma de datos biométricos, por ejemplo, en leprosos, que sufren un daño en su cuerpo o no cuentan con las huellas digitales, lo cual significa al mismo tiempo el secuestro, por llamarlo de alguna manera, de una persona para poder determinar su identidad, y está orientada al control social. Bien, si no estuviera orientada al control social, aquí en Mendoza, donde la policía puede acceder a nuestra información a partir de nuestra huella digital, no necesitaríamos el carnet de conducir, no necesitaríamos el DNI, no necesitaríamos ningún tipo de identificación porque ya está disponible. Sin embargo, sí se nos sigue requiriendo y al mismo tiempo se realiza la toma de datos biométricos. A partir de la triangulación del GPS y de un micrófono, podemos determinar el pulso y el paso de una persona. Eso nos permite saber qué persona es la que está encontrándose, la que se encuentra con un teléfono en particular en cualquier momento en que lo esté utilizando. Bien, el paso, la respiración, así como la huella digital, pero también la temperatura corporal, las actitudes, el acento y otras cuestiones que veremos más adelante, como la estilometría, nos permiten un nivel de individualización total, que al mismo tiempo, a partir de Android, suma el control de llamadas, suma todos nuestros correos electrónicos a partir del servicio de Gmail, todas nuestras interacciones en redes sociales a través de Google+, nuestros documentos a partir de Google Docs, el archivo y el tratamiento de esos documentos a través de Google Drive, las estadísticas de todas las webs que quieren utilizar su algoritmo, que en este caso no hay estadísticas creíbles al respecto, pero me atrevo a pensar que supera el 85%, como es el caso de Analytics, que es el software de análisis por antonomasia, que está instalado en una enorme y repugnante cantidad de sitios web, y es la que plantea y permite este nivel de traqueo. También tienen acceso a nuestras fotos y a nuestra vida social, a nuestro entorno, en sistemas que tienen incorporados algoritmos de reconocimiento facial, lo cual les permite no solamente determinar nuestros movimientos, sino también con qué persona nos juntamos, qué emociones tenemos, de qué manera compartimos con ellos. Si llegan a necesitar o requerir de alguna manera de saber dónde estamos, ahí pueden acceder también a nuestros datos y nuestra posición específica, con el margen de error que determina el sistema de control de satélites universal, que es el GPS que nos brinda Estados Unidos a partir de la llamada guerra de las galaxias con Reagan. Si no fuera suficiente este posicionamiento o no lograron triangular nuestros satélites, tienen la conexión GPRS que tiene cualquier celular, que es la triangulación de antenas, tiene un margen de error de 600 metros. Particularmente, no es necesario ser Google para poder acceder a esto. Si traqueamos un mensaje de texto, vamos a tener traquear es enviar un mensaje de texto y seguirlo para ver dónde queda. Vamos a tener un margen de error de 600 metros de dónde se encuentra una persona. En caso de que nos interese también las pautas de entretenimiento y consumo cultural, Google tiene YouTube para seguir nuestro movimiento
cotidiano, en nuestro sistema de agendas, tiene el sistema de calendario. Y como si fuera poco, además de eso, se presenta dentro de las videoconferencias y cualquier tipo de interacción en conjunto, ¿no? En este caso más orientado al empresario a través de Hangouts. Como no es suficiente con eso, tiene Google Search, que es el 71% de búsquedas del mundo, lo cual nos permite un nivel de traqueo muy grande. Y en caso de que no tengamos ningún producto de Google, no es necesario que lo hagamos para que Google pueda acceder a nuestros datos. Si una persona, por ejemplo, nuestra mamá, tiene un mail en Gmail, que es requisito en este caso en las versiones de Android que vienen instaladas de fábrica, no lo es en el caso de Lineage 2, que recomiendo instalarlo también para quienes les interese. Es un Android de desarrollo comunitario libre, mucho más rápido, sin traqueo y sin este nivel de penetración. Pero en caso de que nosotros tengamos Lineage 2 y nuestra mamá tenga el Gmail, basta con que nuestra mamá se comunique con nosotros para que Google tenga acceso a la información que ella le envía y a partir de eso poder acceder a nuestra respuesta. Digo, como para marcar un panorama de qué es lo que estamos hablando y también para ver el nivel de penetración que tenemos en este tipo de servicios que realmente son muy buenos y por eso los estamos utilizando. Ha sido la pauta, la de esta empresa, Google, que es subsidiaria de Alphabet, que es en realidad la gran corporación, que ha hecho grandes aportes tecnológicos, pero al mismo tiempo los ha financiado con nuestra identidad, que es el punto en cuestión que nos interesa discutir desde Tribuna Hacker. ¿Qué es lo que sucede? Estos anuncios personalizados se basan en nuestras pautas y conductas de comportamiento, de consumo y de comportamiento, que son dos atributos que se miden cada vez que interactuamos con uno de sus anuncios. ¿De qué manera se hace? Se va recabando información de estas pautas y usos a partir de todos estos ítems que he estado comentando, se los triangula y se los complementa en base a determinadas percepciones que tienen un margen de error. Este margen de error no está calculado, pero alrededor del 70% es el margen de éxito en conversiones, que es el término que se utiliza, y hay un consenso en torno de esto. El 70% de las personas está correctamente traqueada, correctamente individualizada, y para esto no necesita nuestro nombre, sino simplemente todo lo que hace que nosotros seamos nosotros. Para ser un poco menos abarcativo, les propongo imaginarnos que somos una empresa que tiene un conjunto de laboratorios de análisis bioquímicos. Para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes, les proponemos a nuestro universo de clientes comenzar a analizar dentro de las muestras que nos están enviando, supongamos sangre y heces, u orina, o cualquier otra muestra de las habituales, les proponemos analizarlos y a partir de esos datos determinamos qué son los consumos cotidianos de alguien, ¿no? Si a alguien le gustan mucho las harinas, las proteínas o cualquier otro tipo de dato, este dato le va a interesar, por ejemplo, a alguien que tiene un supermercado, que es el que provee alimentos. Bueno, entonces este laboratorio de análisis bioquímicos comienza a recabar este tipo de información de las personas y le dice al supermercado, ¿qué les parece si les hago llegar a mis clientes las ofertas que ustedes tengan? Porque van a estar interesados en sus productos. Al supermercado le interesa y a las personas les va a interesar al mismo tiempo poder acceder a buenas ofertas dentro de los productos que consumen. Resulta que cuando los usuarios comienzan a alertarse, es decir, están analizando mi sangre para ver qué me pueden vender, se suscita algún tipo de polémica, por lo cual este laboratorio de análisis bioquímico recurre a una etapa de registro. Cada persona que quiera y que esté de acuerdo con que con que su sangre sea analizada para determinar qué productos consume y recibir oferta, puede registrarse dentro de esta página de análisis bioquímicos, lo cual se concreta en este caso de dos formas. La primera es en el registro, donde vamos a encontrar los términos y condiciones, donde nos informan de este tipo de datos, habitualmente en una ventana de dimensiones muy reducidas, en la que vamos a encontrar un botón de aceptar y una plica, ¿sí? Una casilla de verificación,
tildada habitualmente por un botón de cancelar que tiene un color mucho menos llamativo que ese botón de aceptar. La mayoría de las personas no nos ponemos a leer términos y condiciones, y menos cuando nos lo presentan en una ventanita de este tamaño, cuando estamos en un monitor de dimensiones mucho mayores, cuando nos estimulan a aceptar a partir de un color mucho más atractivo. Está comprobado que la gente suele hacer clics en colores cálidos, y además, en caso de que no fuera suficiente ese color cálido, está tildada la opción de acepto todos los términos y condiciones. Dentro de esta pequeña ventanita vamos a tener unas 15 páginas de términos y condiciones que obviamente no vamos a leer, porque lo que estamos interesados en este caso es en hacernos análisis de sangre, porque por algún motivo hemos recurrido a este espacio de análisis bioquímico. Nuestra preocupación no es aceptar estos términos y condiciones, sino poder concretar estos análisis que necesitamos por salud, en cuyo caso otorgamos a este laboratorio la posibilidad de analizar nuestra sangre y ofrecernos productos de este supermercado con el que interactúa. ¿Qué es lo que sucede? Nadie termina advirtiendo este tipo de datos hasta que se siente invadido, pero en caso de que lo advierta, está el tema de la exclusión. No vamos a tener los resultados que estamos buscando si no accedemos a vender la información de nuestra sangre. Esta analogía, tal vez un poco escatológica o turbulenta, me parece válida a la hora de pensar cuál es el negocio y por dónde se están moviendo en realidad las necesidades de las personas, que estamos constantemente estimuladas a incluirnos en esta sociedad tecnológica. No sé cuántas personas de acá no tengan un smartphone y no tengan WhatsApp, sería bueno saberlo. Pero si hay si existe el caso de que haya alguien aquí que tenga un smartphone y no tenga WhatsApp, sería bueno también que comente cómo se está perdiendo la vida de sus amigos, la vida de sus familiares y demás cuestiones. ¿Por qué? Porque tanto redes sociales como smartphones hoy son parte de una forma de inclusión. Es maravilloso. Y claro, son buenos productos. Se trata de productos que dan soluciones a problemas que no teníamos. ¿Sí? No, es maravilloso perdérselo. Ah, muy bien. también sucede. Ahí en Tribuna Hacker hemos publicado también, los invito si quieren hacer la experiencia, crónicas de desconectarse de este tipo de redes que nos tienen muy pendientes y que nos demandan mucho tiempo. También los invito a meditar respecto de cuánto tiempo trabajan en WhatsApp, que se ha transformado en otra vía de acceso de las personas que laburan en relación de dependencia. Por ejemplo, como independientes podemos sí controlar nuestro tiempo, pero eso ya es más relativo. Cuando una empresa nos está incluyendo en un grupo de WhatsApp, está ampliando el tiempo de trabajo que vamos a estar, porque estamos todo el tiempo disponibles a partir de eso. Y el hecho de conectarse, pero nos excluye directamente. No somos parte del universo cuando la necesidad principal de las personas en una sociedad es pertenecer a esa sociedad. ¿Bien? La consecuencia de no adherir a ninguno de estos tipos de cosas es la segregación. Bien, no somos parte del universo del que pretendemos ser parte. ¿Qué es lo que sucede? Este sistema tan complejo, tan completo, tan penetrante y tan ignorado, sirve para determinar nuestra identidad. Pero en caso, que ya ahondaremos en eso, pero en caso de que no estemos interesados en determinar la identidad, sino en individualizar a cualquier persona en el globo, se puede recurrir a la huella digital. ¿De qué se trata con la huella digital? No es la huella a la que estamos acostumbrados, que de hecho se está discontinuando porque sí existen dos huellas iguales en el mundo, y además no es del todo efectiva con personas que tienen un manco, por ejemplo, o un leproso, como es el caso de la India, bueno, no es el único lugar del mundo donde se está aplicando esto. Entonces se recurrió al ojo. El ojo no es suficiente. Porque no todos tenemos ojos ni todos tenemos la misma composición genética en la coloración, por lo cual, aunque esa huella sí es única hasta el momento, lo es solamente en su forma, lo cual termina que ciertas composiciones oculares no puedan ser utilizadas para individualizar a cada persona. Entonces, aprovechando todo este sistema de equipos y de individualización, es que podemos recurrir a la huella digital. La
La huella digital no se hace sobre las personas, sino sobre los equipos que estas personas utilizan. ¿De qué se trata? Se trata de la relación y la combinación entre el hardware y el software de cualquier equipo que esté conectado a Internet. Y en caso de que no lo estuviera, si lo estuvo en algún momento. ¿Por qué? Podemos crear dos computadoras que sean clones exactos. El mismo hardware, el mismo software, pero si lo usan dos personas distintas, las configuraciones van a ser distintas, porque el registro de actividad va a ser distinto, porque no todas las personas utilizan la máquina en simultáneo, ni por la misma duración, ni hacen uso del mismo software en el mismo tiempo. Eso achica un poco la cosa. Pero si además de eso, justo encontráramos dos personas que han clonado su conducta porque buscan no ser identificadas, recurrimos a las versiones del firmware, que es el software que tienen instalados los chips con los que están hechas las computadoras, que en relación con el software que está instalado también va a ser diferente. Si fuera poco, tenemos también las MAC-address, que sería el DNI de cualquier placa de red, que puede ser falsable, pero no importa que lo falsemos porque vamos a recurrir a alguna de las otras variables para identificarlo. La máquina en la que escribí la ponencia, obviamente a quien quiera, no sé si la van a subir, sino quien quiera me la pide, para mí también la vamos a publicar en Tribuna Hacker, pero nos parece que aporta a la discusión. La máquina en la que la escribimos, que no es una máquina para nada extraña, tiene solamente 5 computadoras iguales en toda América. Una huella digital que comparte con 5 personas, pero no comparte la misma IP, por lo cual es una sola computadora en cada punto del mundo. En caso de que todo esto, de igual manera, fuera clonable, técnicamente no lo es, técnicamente lo es, pero requiere de un nivel muy avanzado de anonimato, podemos recurrir a la biometría. La biometría es lo que les comentaba, por ejemplo, una señal que se emite por el parlante de nuestro celular y es captada por el micrófono de nuestro celular, va a permitir tener un radar, ¿sí? Un radar de sonar en nuestro bolsillo. Esta técnica es muy utilizada, es una de las formas de encontrar personas en el mundo, y si por si eso fuera poco, podemos recurrir a la estilografía. ¿De qué se trata la estilografía? Es un análisis neural. Todo esto de lo que estamos hablando sucede en nuestras mentes. El concepto actual de la producción de contenidos en Internet son los neurocontenidos, que básicamente se plantean que no le estamos hablando a la gente, sino que le estamos hablando a sus mentes, ¿sí? Ya no humanos, sino un compendio de mecanismos cognitivos que están determinados por la cultura. La cultura no es solamente lo que nos identifica nacionalmente, si se quiere. Habrán notado alguna vez que las familias tienen acentos parecidos. Cuando uno conoce a alguien, a la familia de un amigo, se da cuenta de que habla similar, y esa también es una técnica biométrica. Pero podemos recurrir a la estilografía, que se basa en la neuralidad y en nuestra forma de verbalizar esa neuralidad, que es la forma en la que le ponemos palabras a la cultura, que fue la que utilizó Estados Unidos recientemente. Presten atención al dato porque a mí la verdad me sorprendió y al mismo tiempo me indignó. Esta estilografía lo que determina es cómo habla una persona, cuáles son las palabras que utiliza, cuáles son los procedimientos cognitivos por los que se llega a emitir ese tipo de frases. Estados Unidos es una técnica bastante vieja que viene en realidad del análisis cartográfico y al mismo tiempo también del análisis, no recuerdo el término ahora, pero analizar ahí está, la estilografía. Ah, mira, se llama igual la estilografía. Genial. Bueno, entonces estamos claros. Grafología. El análisis grafológico fue el que originó el análisis estilográfico. Si esto lo aplicamos en este contexto, ¿qué es lo que podemos saber? ¿Quién es una persona a partir de la forma en la que habla? ¿Cuál es la forma de anonimizarse en este caso? Perder la cultura. No hay forma. No sé si están al tanto del Bitcoin, una criptomoneda que plantea la descentralización y pone en jaque todo el sistema financiero porque hace inútiles los bancos, y puede poner en jaque también organizaciones estatales. El caso de China y Estados Unidos al respecto, o la India también, sobre todo en Asia, es muy interesante, y si vemos el caso de Japón,
vemos también que hay alternativas a la prohibición, que es lo que han terminado haciendo la India, Corea y algunos otros países, donde la gente empezó a salirse del sistema financiero tradicional a partir de contar con una herramienta económica independiente. Nadie puede devaluar el valor de una criptomoneda porque vale lo que una persona quiere pagar por ella. ¿Bien? Y para el caso, es el mismo valor que el que tiene el dólar, que a partir del 73 no tiene ningún tipo de respaldo. Vale lo que queremos pagar. Es un compromiso, una divisa. Se da con estas características, pero son características que al mismo tiempo tienen también las criptomonedas. La persona que creó este concepto, que es, está en discusión si es una persona que existe, publicó en el año 2008 los primeros esbozos en un foro criptográfico, que es un foro de hackers que se dedican particularmente a la encriptación de datos. La encriptación creo que las primeras inscripciones que hay son del año 4 a.C., para que se den una idea el tiempo de desarrollo que tienen estas tácticas. Y Satoshi Nakamoto, que es el avatar o el nick que utilizó esta persona para publicar su sugerencia, no estaba muy claro de si existía o no existía, por lo cual fue muy perseguido, así como sucede con Banksy, que es un artista grafitero. Si no lo conocen, búsquenlo, realmente tiene un gran laburo, en mi opinión. Estados Unidos quería saber quién había propuesto algo que lo corre totalmente de eje, ¿sí? Para que se den una idea del análisis del interés de Estados Unidos en las criptomonedas, bueno, China, cuando Trump dijo en enero del año pasado, no necesito disparar o en enero de este año, no necesito un solo tiro para tirar abajo a China, simplemente voy a cambiar el dólar y no se los cambio, porque el dólar lo manejo yo, y el principal tenedor de dólares del mundo es China, que al mismo tiempo me está disputando mi lugar de poderío. Bueno, China dijo, sí, así que me vas a sacar el dólar. Bueno, 40% de mis reservas las voy a poner en Litecoin. En ese momento pasó de valer 0,50 a valer $5, por lo cual esa diferencia fue la que ganó en respaldo China y provocó el ataque de Estados Unidos secuestrando uno de los principales servidores de criptomonedas del mundo para golpear el Bitcoin y con eso desvalorizar el Litecoin, que ya no vale $5, hoy está en 130. ¿Sí? Ha generado una gran fluctuación, como es habitual en ese universo. El tema es que este planteo de este grupo de hackers dedicados a la criptografía, que también nos muestra el nivel de penetración que puede tener un software y el nivel de cambio que se puede generar a partir de este concepto. Es decir, la plata la va a manejar la gente y acá no hay ningún banco que pueda tenerlo. Y además el sistema que estamos dándole a la gente es mucho más efectivo que el que tiene cualquier banco. Cosa que es cierta, los bancos, como están yendo en declive, que es bastante abrupto, aunque las criptomonedas no están tan difundidas, los bancos están muy preocupados por esto, pero quieren utilizar la blockchain, que es el sistema que permite este intercambio y este almacenamiento seguro, que es una de las características principales. Bien. ¿Qué es lo que pasó? A partir de la estilografía se pudo analizar todos los correos electrónicos que se habían enviado en la web desde 2009 a 2016. Sus correos y mis correos también. Y puede parecerles extraño, pero esto es así a partir del proyecto Prisma y del proyecto Mocular. El nivel de margen de error a partir de ese análisis de datos tan masivo y tan penetrante fue de 2 personas. Así que es un margen de error del 50% sobre todas las personas del mundo a partir de la determinación de la identidad por las variables cognitivas de una persona. El sistema de anuncios de Google, que está íntimamente relacionado con estas técnicas, no solamente se trata de determinar nuestros gustos y nuestras características, sino de determinar todo aquello que hace que nosotros seamos nosotros. De la misma manera que mi nariz es mi nariz y no hay una única nariz, porque la disposición de los poros de mi nariz va a ser diferente en base a otras personas, pero no es una técnica que podamos utilizar para determinar. Si puedo usar todas estas variables a partir de esta línea directa que tienen estas corporaciones a nuestro mundo, supongo que a la mayoría de los bolsillos y carteras y camperas de quienes están presentes, puede colaborar, y de hecho lo hace, para individualizar a cada persona, y lo que está en venta es nuestra información.
esa información, por el nivel de entrecruzamiento de datos y el nivel de precisión de estos datos, en realidad hace que lo que se esté vendiendo no son nuestros usos y costumbres, si hacemos clic en una web o si estamos 10 minutos en un lugar o 20 minutos, que es lo que se nos quiere hacer entender, sino todo aquello que hace que nosotros seamos nosotros, con la excepción de nuestro nombre, que es algo que no es necesario. Esta gente, estas corporaciones, venden personas sin cuerpo. Y esto es algo que tenemos que empezar a discutir. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo están determinando y se han impuesto como mediadores de la sociedad. Tradicionalmente tuvimos a los medios de comunicación para informarnos respecto de qué es lo que sucede en nuestra cuadra. Vivimos en sociedades atomizadas, no hablamos con los vecinos, nos comunicamos a partir de redes. Al colocarse ellos en ese espacio, y la gente empezar a utilizar constantemente este tipo de servicios, que al mismo tiempo dan respuestas, digo, no estoy diciendo que sean servicios malos, yo estoy comentando la naturaleza de lo que se comercia, que es lo que me parece que es bueno que se discuta en espacios como este. Y el hecho es que lo que se concreta es una venta sobre aquello que nos hace únicos. A partir de la mediación, de interponerse como canal interrelacional excluyente, los medios se transformaron al mismo tiempo en mediados y compiten en un esquema publicitario que no tiene el mismo nivel de estructura, ni el mismo nivel de penetración, ni ofrece el mismo producto, que es la publicidad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vemos las variables que intervienen en la venta publicitaria, que es el caudal del público y el cliente, que puede ser estatal o privado, pero lo cotejamos en el caso de los medios, donde el principal negocio no es la pauta privada, como suelen plantear los medios de comunicación, sino que es la pauta pública dentro de las empresas periodísticas más grandes. El caso de Perfil durante el kirchnerismo o el caso de Página en esta etapa son emblemáticos al respecto. Resulta que estos medios ofrecen un producto que no pueden ofrecer el producto que ofrece Google, porque estos medios comercian su mensaje, su público, comercian la publicidad o comercian el silencio, ¿sí? A partir de eso, se ponen a competir con empresas, con corporaciones mundiales que comercian personas, comercian identidad, comercian la coerción de estas personas. De hecho, actualmente Europa está discutiendo respecto de la coerción de datos, que para mí es una de las aristas a discutir al respecto. ¿Y qué es lo que pasa? Pueden ofrecer niveles de éxito y penetración mucho más grandes sin el correlato de una etapa en negativo, que los medios utilizan al mismo tiempo para negociar, y están al mismo tiempo supeditados a la opinión de los lectores, que es lo que les da credibilidad, de los lectores, oyentes, digamos, del público, que es lo que les da credibilidad, por lo cual cualquier medio que evidentemente se encuentra mintiendo a su audiencia pierde el caudal que es por el que logra esa pauta oficial. ¿Por qué? Porque es la que le da vida. La pauta oficial es la que da el Estado formalmente para la publicidad de actos de gobierno, pero en realidad sabemos todos y nos consta que lo que se está negociando es la opinión que pudiera tener un público respecto de la información, positiva o negativa. Las empresas como Google, como Facebook o como Twitter no comercian con titulares negativos. En cambio, simplemente comunican lo que se les pide y punto. Su negocio es la trata digital de personas, no es la publicidad de o una emisión ni un tipo de opinión. Volviendo a la India, WhatsApp está siendo utilizado como canal para generar odio en alrededor de 814 millones de votantes, lo cual está haciendo que el BJP, un partido popular indio, esté aumentando drásticamente las chances de ganar elecciones. Digo, no, si hay algún BJPista por acá, podemos dar la discusión respecto de eso, no. Señalo particularmente esta situación. Aquí en Argentina, Cambiemos está cruzando los datos de geolocalización y los datos de identidad de las personas, contrastándolo con los datos del ANSES para determinar las zonas de timbreo, en el caso del conurbano bonaerense. Ellos mismos han hecho este comentario, lo comentó uno de sus jefes de campaña, lo cual les permite tener un nivel de penetración del 70% respecto de los timbres que tocan. Bien, esto hace que la militancia sea más eficiente, pero estamos ante un partido que cruza la información de las personas que compran a una proveedora privada de alcance mundial con la información de las personas que tiene el Estado para determinar el nivel de penetración que va a tener un mensaje político dentro de cada casa.
las valoraciones éticas y políticas al respecto se las dejo a ustedes, porque no me interesa polemizar en ese tema, si quieren después lo hacemos. ¿Qué es lo que sucede? Estos monopolios se han dado a partir de la apropiación, ¿bien? Y se basan en la venta de informaciones. El hecho de que existan 40.000 videos del Estado Islámico en YouTube, ¿bien? Se da porque hay personas que obtienen ganancias con ese tipo de videos. ¿Qué es lo que dice Google? Que es una cantidad de material demasiado grande como para poder auditarla, cosa que es muy discutible cuando nos encontramos con que casi no hay pornografía en YouTube, y la pornografía es alrededor del 90% de la información que hay en la web de superficie. ¿Bien? Si ese 90% no está en Google y es determinable, bueno, ¿de qué manera las decapitaciones no lo son? Bien, ¿por qué el 68% lo gana esta empresa que se dedica a la trata digital de personas y a comercializar los videos de decapitaciones? Cerrando, y perdónenme el apuro, ¿qué es lo que hay que decir? Estos monopolios se dan a partir de la adquisición. Google compró AdMob y DoubleClick. Facebook compró Instagram, WhatsApp, y ya tenía Messenger, y además es Facebook. Amazon compró Audible, Twitch, Zappos y Alexa, lo cual les da niveles de control. En Facebook, en este caso, el 77% del negocio de redes móviles. En el caso de Google, el 80% de las búsquedas que se hacen en el mundo. En el caso de Amazon, el 74% del mercado editorial. Se tratan en todos los casos, de monopolios que fueron a reemplazar las que eran las 5 empresas más importantes del mundo en los últimos 10 años, que en aquel tiempo eran Exxon, General Electric, Shell, Citigroup y Microsoft, y actualmente esas 5 empresas son 5 empresas tecnológicas: Apple, Facebook, Alphabet, Microsoft y Amazon. La única que no cambió dentro del segmento fue la empresa de Bill Gates, que va en franco declive. ¿Qué hacer ante este tipo de cosas? Bueno, Estados Unidos, cuando discutió su sistema de red telefónica, antes de aparecer AT&T, tenían varios proveedores de servicios que no se interconectaban entre sí. Y si uno recurre a buscar las fotos de Wall Street en ese momento, alrededor del año 1900 a 1920, se va a encontrar una gran cantidad de cables que se ven en las películas, por ejemplo, pueden verlos, cúmulos y cúmulos de cables, y esto es porque las compañías no interactuaban entre sí. Entonces no podíamos llamar, teníamos que tener 3 teléfonos y teníamos que llamar a 3 compañías distintas. Para solucionar este problema de la interoperabilidad, dijeron, bueno, vamos a unificar todo el sistema, y se creó AT&T con un compromiso. Como se trataba de un monopolio, que en ese momento se planteó como un monopolio natural, se les planteó que parte de las regalías que tenían que pagar por esa condición de exclusividad tenían que dedicarse a la investigación y el desarrollo tecnológico. De ahí surgieron Motorola y otras empresas similares del laboratorio Bell Labs, que fueron los que generaron no solo el celular, digamos. La mayoría de las tecnologías que hoy hacen posible la trata digital de personas fueron generadas ahí en Bell Labs como parte de ese tipo de regalías a pagar, digamos, el costo, el beneficio social a partir de este costo. La aplicación de la tecnología, obviamente, es una cuestión política y es una cuestión de decisiones. La tecnología no es mala per se, sino su uso, pero no podemos descuidar los riesgos que conciben o que conlleva este tipo de situaciones. ¿Qué hacer? Bueno, Estados Unidos en aquel momento habló de monopolios naturales y de la necesidad de que esos monopolios generaran beneficios, algo similar a los bonos verdes, ¿no? Si yo deforesto a Argentina, puedo plantar en África y de esa manera el mundo sigue siendo mejor, dice la gente del Tratado de Kioto. Obviamente sabemos que la sequía en nuestro país no va a ser remediada por la abundancia de agua en África. Bien, lo mismo sucede con este tipo de esquemas. Si vemos qué es lo que ha pasado con Bell Labs, podemos llegar a una conclusión parecida. Desmembrar y desregular es otro de los planteos que están en discusión respecto de esto. ¿Por qué? Porque el monopolio se da a partir de la adquisición, por lo cual, si empresas como esta compran Netflix o compran Spotify, su nivel de penetración aumenta a niveles inalcanzables, realmente, porque más allá de que se trate de aplicaciones que están disponibles en Android, el nivel de información que se puede recabar es mucho más profundo. ¿Qué otra alternativa a esto? Bueno, existen varias. Una es la de poner condiciones a los proveedores de Internet,
que están muy interesados de participar de este negocio, que son, como decía, las 5 principales empresas del mundo, que 2 de ellas no cobran por sus servicios. ¿Bien? Sobre esto, ¿qué decir? Si uno está utilizando un servicio gratis en Internet, uno es un producto, no es un usuario. Uno es el que está siendo vendido. Las empresas que pueden filtrar y generar el anonimato no es sinónimo de impunidad, sino de intimidad y privacidad, que son cosas distintas. Uno puede garantizar el anonimato a partir de las filtraciones que se pueden hacer dentro de estos proveedores de Internet, que obviamente no están interesados en participar de esas filtraciones. ¿Por qué? Porque esta identidad que comercian estas empresas y que están interesados ellos en comerciar también es la fuente principal de negocio. Lo que está en discusión aquí es si la identidad puede ser parte del comercio. Y eso es lo que venía a proponer de discutir. Hasta acá llegamos.